Un cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda clase magistral, la misma que corresponde al bloque temático número 2 de la Cátedra de Psicología Educativa. En esta oportunidad abordaremos el tema métodos de investigación aplicados al ámbito de la psicología educativa. Posteriormente nos centraremos en los métodos descriptivos y aquí abordaremos los subtemas de observación, cuestionarios y pruebas estandarizadas. Como una introducción a la presente temática debemos manifestar que el ámbito de la psicología educativa es muy amplio y dada su amplitud es necesario trabajar con métodos de investigación para garantizar la recolección de información y posteriormente establecer los protocolos o a su vez las intervenciones que se deben realizar para garantizar el éxito educativo del estudiante. De esta manera, en el ámbito de la psicología educativa se trabaja con métodos de investigación. Dentro de estos métodos de investigación están métodos básicos, sin embargo debemos reconocer que estos no son los únicos métodos, pero sí los más empleados. De esta manera trabajaremos con los métodos descriptivo, correlacional y experimental. El método descriptivo, como su nombre lo indica, busca la descripción a detalle de las situaciones, hechos o conductas producto del proceso de investigación. En tanto que el método correlacional es aquel método que nos permite correlacionar o a su vez comparar dos variables objeto de investigación. En tanto que el método experimental es aquel método que nos permite manipular las variables y por tanto establecer los efectos producto del proceso de investigación. De esta manera, dentro del método de investigación, el método descriptivo se convierte en uno de los métodos primarios para establecer los procesos de investigación. ¿Cómo lo podemos conceptualizar al método descriptivo? El método descriptivo busca como objetivo observar y registrar las conductas objeto de investigación. El método descriptivo, por tanto, utiliza como técnicas la observación, la entrevista, cuestionarios o pruebas estandarizadas, así como estudios de caso. Nuevamente es importante precisar que estos no son las únicas técnicas empleadas, sin embargo sí son las que más se emplean dentro del proceso de investigación. En esta temática, pues nosotros nos centraremos en la observación y posteriormente en los cuestionarios y pruebas estandarizadas. Para hablar de observación debemos establecer una pequeña conceptualización. Y al hablar de la conceptualización del proceso, nosotros debemos mencionar que es importante describir a la observación desde el punto de vista si es como método o como técnica. Al hablar como técnica, pues la observación forma parte de un proceso amplio de investigación y se utiliza precisamente para recolectar los datos producto del proceso de investigación. En tanto que como método, pues busca explicar y describir los fenómenos producto del proceso de investigación. ¿Por qué surge la necesidad de emplear la observación dentro del proceso de investigación? La necesidad está precisamente para estudiar el comportamiento en el contexto natural en el que tiene lugar. De esta manera debemos explicar pues que el proceso de observación permite registrar datos precisamente en el contexto y en tiempo real, en el momento en el que se está dando la conducta, el comportamiento o la situación, proceso de observación. De esta manera, dentro de los procesos de investigación y por ende dentro de lo que se busca observar es prioritariamente la interacción que tiene el docente tanto con sus pares como son estudiantes, con sus docentes y en algunos casos la interacción que está dada con sus familiares. De esta manera, pues nosotros estudiaremos el comportamiento en algunas veces dentro del entorno educativo y en otras instancias dentro de los entornos familiares. La observación tiene una clasificación muy amplia, sin embargo en esta temática nosotros trataremos desde dos puntos de vista a través de los cuales se puede establecer un proceso de clasificación. Uno de los primeros elementos es clasificarle a la observación desde el papel del observador. De esta manera tenemos la observación participante y la observación no participante. La observación es participante cuando el sujeto de investigación está implícito en el proceso de observación. En tanto que la observación es no participante cuando el sujeto que es observador se limita precisamente a observar el fenómeno, la situación o la conducta producto del proceso de investigación. Otro de los criterios para establecer un proceso de clasificación es el lugar de la observación. Y en el lugar de observación, la clasificación de la observación se da en función a un ambiente natural
o dentro de los laboratorios, entendiéndose por ambiente natural precisamente el entorno familiar, el aula de clases o los contextos en los cuales tiene interacción el sujeto-proceso de observación, en tanto que los laboratorios son espacios mucho más acomodados con el objetivo de registrar conductas, interacciones, entre otros elementos. Para garantizar el proceso de observación es necesario que se sigan fases y dentro de estas fases determinados procesos, los mismos que permiten un registro objetivo del proceso de investigación. Dentro de estas fases, uno de los primeros elementos es delimitar el objetivo a alcanzar. Una vez que se establece qué es lo que yo quiero establecer como producto de observación, se deben establecer cuáles van a ser las variables que van a estar implícitas dentro de este objetivo. Como un segundo elemento está precisamente decidir qué conductas se deben trabajar dentro del proceso de observación. En un tercer momento es importante establecer cuáles van a ser los registros que se va a emplear para poder registrar el producto del proceso de observación. Posteriormente debemos establecer cuáles son los intervalos en los cuales se va a realizar el proceso de observación. Aquí es importante precisar que no se puede limitar a una sola observación un fenómeno o una situación producto de investigación. Todo lo contrario, necesitamos establecer cronogramas a través de los cuales debemos registrar con una secuencia la conducta producto del proceso de investigación. En un quinto momento debemos determinar cuáles van a ser los lugares en los cuales se va a centrar el proceso de observación. Posteriormente debemos reclutar a los observadores y por último aplicar, recoger los datos y comprobar las hipótesis y alcanzar los objetivos planteados dentro del proceso de investigación. Sin embargo, dentro del proceso de observación, pese a establecer las fases del proceso establecido, pueden surgir los sesgos dentro de este proceso. Para superar o establecer estos procesos de sesgo, es importante que se conozca que hay muchos establecimientos sobre los cuales se puede establecer un sesgo. Sin embargo, nos vamos a centrar en una primera instancia en los sesgos personales. Esto surge cuando el observador le da significado a una conducta, es decir, cuando el observador empieza a establecer su punto de vista personal sobre el hecho observado. Para superar este elemento se puede utilizar grabaciones y videos, los mismos que pueden establecer un proceso de observación objetiva. Otro de los elementos que nos lleva a los sesgos son precisamente los sujetos observados. Esto sucede cuando el sujeto reacciona de manera diferente ante la presencia de una tercera persona dentro de su contexto habitual. Es decir, cuando el observador, el mismo que realiza el proceso de investigación, es ajeno a la realidad o al ambiente del sujeto observado, el actor, es decir, el estudiante, reacciona cambiando su conducta o su comportamiento. Establecidos los sesgos dentro del proceso de observación, es importante precisar cuáles son las clases de registros que podemos utilizar para registrar las situaciones, las conductas o comportamientos establecidos dentro del objetivo de investigación. Pues podemos establecer tres primarios. Primero los registros anecdóticos, luego las listas de rasgo y las escalas de estimación. Nuevamente es importante precisar que estos no son los únicos, sin embargo sí son los más empleados. Para demostrar una lista de rasgos y una escala de estimación, tenemos dentro de la presente imagen un ejemplo modelo de una ficha de observación. Como podemos ver, en su parte inicial tienen los datos informativos del sujeto observado. Posteriormente se establece la hora y se registra con precisión cuáles son los intervalos en los cuales se está estableciendo el proceso de observación. Más adelante tenemos precisamente el establecimiento de las conductas producto de observación y al lado paralelo podemos ver las escalas de estimación que se van estableciendo. Siempre debemos tener un casillero para registrar las observaciones producto de esa fecha de observación. Como otro elemento a utilizarse dentro del registro de información está el registro anecdótico. Como lo podemos visualizar dentro de esta imagen, este difiere de una ficha de observación. Este se parece mucho más a una especie de tarjeta o a un elemento de recolección bibliográfica. Sin embargo, siempre debe contener los datos informativos que se requiere del estudiante, la fecha y la hora en la que se registra el proceso de observación y posteriormente se establece los datos del estudiante, la descripción del hecho y se establece una interpretación del proceso de observación.
Este registro anecdótico se lo va realizando día a día conforme el cronograma establecido para el proceso de observación. Por último, veremos los cuestionarios o pruebas estandarizadas. Para ello debemos mencionar que los cuestionarios y las pruebas estandarizadas contienen procedimientos uniformes de aplicación a los sujetos procesos de investigación. Aquí se encuentran precisamente ciertas pruebas o test que han sido estandarizados para medir conductas, comportamientos o actitudes de los estudiantes. De esta manera llegamos a las actividades de aprendizaje en función a la clase magistral y debemos expresar que en función a lo que hemos analizado debemos dar respuesta a las 3 preguntas planteadas. Es importante que usted precise que le estamos solicitando que explique cada uno de los tópicos que se han tocado dentro de las diferentes preguntas. Por último, deberá usted aplicarse un cuestionario de estilos de aprendizaje. Para ello le dejamos el link y los pasos a seguir. Tenga en consideración que usted debe realizar un video que evidencie la aplicación de este cuestionario. Nuevamente agradecemos la atención y muy buenas tardes.